Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más al canal. La situación en el mercado cripto se está complicando y se está complicando mucho más de lo que pensamos. Llevo diciendo varias semanas y me sigue pareciendo increíble como hay youtubers y demás que están diciendo que se viene la recuperación megatocha en el mercado cripto, cuando la realidad es totalmente lo contrario. Yo no sé si es que lo están haciendo para autoconvencerse a ellos mismos de que realmente estamos en una buena situación de mercado, pero estamos, de verdad os lo digo, de corazón, y ni mucho menos quiero causar food ni nada por el estilo, pero yo creo en uno de los peores momentos del mercado cripto. ¿Por qué? Porque falta volumen, falta muchísimo interés y principalmente para mí el aspecto más importante es que estamos yendo con mucho retraso respecto al resto de los mercados, como puede ser el S&P500 y el Nasdaq. Y si esto sigue así, realmente vamos a vivir caídas mucho más grandes en el mercado de las criptomonedas. Así que no perdamos tiempo y dentro vídeo. Bueno, en primer lugar, ¿por qué está cayendo Bitcoin? ¿Por qué están cayendo las altcoins? Bueno, pues se habla más o menos de lo que ha sucedido en Japón a lo largo de los últimos meses. No sé si alguien recuerda una liquidación muy fuerte que hubo en la sesión nocturna para los que somos de España, y aquí ha sucedido algo bastante parecido. Y nos dicen que Japón causó un flash crash en Bitcoin, donde vimos una caída de Bitcoin prácticamente desde los 92.000 hasta los 86.000 dólares en un momento muy rápido del mercado. Esto ha sido muy rápido y simplemente es porque las probabilidades de que el Banco de Japón suba la tasa de interés se dispara casi al 80%. Y bueno, pues simplemente a lo largo de los últimos años lo que ha ocurrido en Japón es que han mantenido los tipos de interés relativamente bajos o prácticamente nulos, lo cual ha permitido que Japón tenga un endeudamiento espectacular, porque como los intereses son muy bajos, pues simplemente se endeudan, compran activos de riesgo y posteriormente más adelante los vuelven a vender y pagan sus intereses. Bien, pues lo que sucede ahora mismo es que como prevén una subida de tasas, pues simplemente han vendido de forma agresiva este tipo de activos para pagar directamente ya esos intereses, y bueno, pues simplemente hemos visto una caída muy fuerte en todos los mercados. ¿Cuál es el problema? Que sigue sucediendo lo mismo de siempre. Realmente los índices en el día de hoy tampoco es que estén cayendo demasiado, y en criptos esta caída se está prolongando muchísimo. Dejadme que os lo enseñe rápidamente. Hoy el S&P500 en este mismo instante lleva una caída solamente de un 0,4%. El Nasdaq lleva una caída solamente de un 0,5%. Podemos ver la caída del DAX, un 1%, el índice japonés un 1,6%. En cambio, si nos vamos al mercado cripto, vemos en el día de hoy una caída en Bitcoin de un 7%, una caída en Ethereum de casi un 9%, una caída en Solana de casi un 7,5%, y ni hablemos de otras altcoins como Aster, que en el día de hoy llevan una caída de casi un 14%, y así sucesivamente con la gran mayoría de las altcoins. ¿Pero qué está sucediendo? Es que da igual lo de Japón, es que da igual lo que ocurra en el mercado fundamental, porque cuando tenemos noticias positivas no subimos, y en cuanto tenemos una, dos noticias negativas nos estrellamos. Esto es tan fácil como que vosotros contéis lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas, y yo no me voy a ir mucho más allá. Fijaos vosotros qué ha sucedido la semana pasada en cripto. Fijaos, nos vamos a un gráfico de 4 horas, veis que Bitcoin marca un suelo. Fijaos vosotros, sin irnos mucho más allá, Bitcoin marca un suelo y el lunes empezamos a subir. ¿Pero cómo subimos? Subimos con escaleras, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Y tardamos una semana entera en llegar hasta los 93.000 dólares. ¿Y qué ocurre después de esa semana? Que Bitcoin se pega la hostia del siglo y literalmente en 2 velas de 4 horas hemos perdido todo lo que hemos subido en prácticamente una semana. A lo que quiero llegar es que en cripto estamos viendo una tendencia bajista, ¿no? Como encubierta, y muy poca gente habla de esto. Yo no sé, simplemente porque tienen miedo de que la gente les diga algo, porque sus seguidores no les dejen de seguir y tonterías del estilo, porque ya sabéis que hay mucho influencer lameculos. Y es simplemente la realidad que queréis, ¿no? Que os diga, y simplemente os dice lo que a vosotros os gusta y lo que queréis oír, pero la realidad está mucho más alejada de lo que realmente pensamos. Y simplemente fijaos en el S&P500, ¿no? O sea, para que realmente lo entendáis, es como si el S&P500 en el día de hoy hubiese caído prácticamente a comienzos de la semana anterior. O sea, estamos hablando prácticamente de que el S&P500 ahora mismo estuviese en 6.600 y está en 6.815, es que es surrealista. Pero es que obviamente esto no es todo. Nosotros podemos ver a lo largo de estas últimas semanas que en cripto algo ha ocurrido. Yo no sé si ha sido el colapso del 10 de octubre, yo no sé si han sido todas las liquidaciones que hemos ido sufriendo a lo largo de los últimos meses, pero la realidad es que estamos muy jodidos. Dejadme que os enseñe un par de gráficas importantes. No sé si recordáis el flash crash que tuvimos el 10 de octubre, donde Bitcoin se desplomó desde no sé cuántos mil dólares hasta 102.000 dólares, y es cuando sufrimos una caída sobre todo muy agresiva en el tema de las altcoins.
las altcoins se desplomaron muchísimo más. Ahora bien, si nosotros nos fijamos lo que ocurrió el 10 de octubre en las bolsas, podemos ver que el SP500 rompió también a la baja, pero desde entonces nunca ha vuelto a tocar exactamente el mismo nivel. Desde el 10 de octubre, y fijaos dónde se encuentra ahora mismo, podemos ver que el SP500 desde el 10 de octubre lleva una subida de casi un 5%, y me voy al SP500, pero podríamos hacer exactamente lo mismo con el Nasdaq y lo mismo con otro tipo de índices. Podríamos ver el Dow Jones, podríamos ver el Russell, es exactamente lo mismo, o por irnos, sin irnos mucho más allá, podemos ver el Russell que desde el 21 de noviembre actualmente lleva una subida de casi un 3%. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en el mercado cripto desde el 10 de octubre? Hombre, pues lo que nosotros podemos observar en el mercado cripto es que desde el 10 de octubre, ahora mismo, en Bitcoin, llevamos una caída adicional, ni más ni menos, de un 18%. En Ethereum, llevamos desde el 10 de octubre, que lo tenemos por aquí, una caída hasta el momento actual de un 22%. Y en otro tipo de altcoins, como podría ser Solana, llevamos actualmente una caída de un 26%. Es decir, las caídas se están prolongando muchísimo en el mercado de las criptomonedas, pero vamos, ya os digo que no es el tema de las caídas, sino es el tema de las recuperaciones. Caemos, pero el problema de caer es que luego no podemos recuperar los niveles que hemos perdido anteriormente. Aquí la teoría es, vale, hemos caído, se supone que estamos en una tendencia alcista, con lo cual debería haber un patrón de V, es decir, un patrón de recuperación, pero no existe ese patrón, sino que caemos, nos tumbamos y luego volvemos a perder nuevos niveles, con lo cual nos da la confirmación de que las altcoins principalmente están entrando en un territorio muy bajista. Y aquí obviamente podemos debatir sobre si estamos en bear market, en bull market. La realidad es que el 99% de las altcoins nunca han salido de bear market y solo ha habido bull run de 2-3 altcoins: Hyperliquid, Aster, Ripple, Solana y BNB. Ese ha sido el único bull run que hemos vivido en altcoins. Y ahora ha habido un par de monedas de inteligencia artificial que dieron subida hace un año. Tuvimos una altcoin season, vamos a decir entre comillas, hace prácticamente un año también, en 2024, pero este año 2025 nos estamos comiendo los mocos y es la pura realidad. Y ese es un análisis a corto plazo, pero aquí podemos hablar de muchos otros análisis, realmente en que entendáis que hay algo que está sucediendo en cripto que no está funcionando. Yo no sé si es que hay manipulación de ballenas, yo no sé si es que JP Morgan quiere liquidar a MicroStrategy para que ellos puedan comprar todo el Bitcoin que MicroStrategy, bueno, pues en el X caso, vendería. No lo sé, no tengo ni la menor idea que puede llegar a ocurrir. La realidad es que simplemente comparamos los distintos activos, los distintos mercados, y la conclusión más rápida que sacamos en este mismo instante es que, oye, hay algo que está pasando en el mercado de las criptomonedas que ahora mismo no está funcionando. El retail se está yendo, no hay volumen de compras. Y cuando el youtuber dice que el interés abierto, ¿no?, que es el open interest de las altcoins o de Bitcoin principalmente, está en mínimos, ¿no?, que eso quiere decir simplemente que está empezando a haber una formación de suelo de mercado porque ya han liquidado a todo el mundo y el interés abierto ya se está reseteando porque ha habido un movimiento muy agresivo, pensamos que estamos haciendo suelo y de repente caída en Bitcoin de $7.000 en cuestión de 2 velas de 4 horas. Entonces no estamos en una formación de suelo, sino todo lo contrario, estamos en un mercado que está liquidando día tras día. Parece ser que tenemos una semana tranquila y a la siguiente semana nos dan por culo, y es la realidad, y ni mucho menos os quiero vender yo la moto, pero a mí lo que me preocupa realmente en cripto no es que estemos cayendo hoy ni mañana, es lo que pueda ocurrir de aquí a medio plazo. Vamos a ver, Bitcoin, para que vosotros, o sea, realmente para que entendamos la situación en la que nos encontramos, yo lo único que hago es comparar activos, y da igual que Bitcoin suba ahora mismo a 86.000 o a 87.000, ¿no? Porque me podéis decir, Vlad, es que desde que tú has subido el vídeo Bitcoin ha subido a 87.000, es que da igual, una subida de un día para otro, o sea, quiero decir, no importa, ¿vale? O sea, aquí lo que realmente debe suceder es que los mercados en sí deben cambiar muchísimo. Y vamos a fijarnos en estas dos imágenes que ahora mismo veis en pantalla. Vamos a ver a mano izquierda la gráfica de Bitcoin y a mano derecha la gráfica del SP500. Las vamos a comparar en temporalidad diaria, pero es que nos podemos ir a temporalidades incluso más pequeñas o más elevadas y que realmente veáis una diferencia muy grande. Ahora el SP500 se encuentra desde sus máximos históricos a una diferencia solamente de un 1,5%. En cambio, si nosotros nos vamos a Bitcoin, veremos que desde nuestros máximos históricos nos encontramos a una diferencia de casi un 50%. Es decir, Bitcoin ha caído una barbaridad desde sus máximos históricos. Yo creo que es comprensible la caída de Bitcoin. Ha habido muchísimo food hacia MicroStrategy, con lo cual las ballenas han vendido muy fuerte, el retail se ha quedado atrapado, la misma historia de siempre, es que no tiene mucho más misterio. Ahora bien, vamos a empezar a plantear escenarios. Lo que sabemos en un gráfico diario es que Bitcoin lleva muchísimo, y ni hablemos de las altcoins ni siquiera las menciono porque creo que es una pérdida de tiempo. Si Bitcoin no sube, las altcoins tampoco van a subir. La dominancia de Bitcoin se mantiene alcista, la dominancia de Bitcoin no está dando caídas agresivas, ¿vale? O sea, la dominancia de Bitcoin ayer estaba en el 58 y está casi en el
60% de nuevo. Es decir, parece que la dominancia va a caer y de repente 2 días después se pega la vela de Dios y se va de nuevo al alza. Entonces, vamos a fijarnos principalmente y comparemos, porque al final yo creo que, o sea, lo bonito de esto es comparar y entender en qué momento nos encontramos para poder predecir los siguientes movimientos futuros. Escenario número 1, las bolsas americanas siguen subiendo. Bien, la probabilidad es que Bitcoin y las altcoins también suban con las subidas de la bolsa. Ahora bien, ¿dónde está Bitcoin y dónde está la bolsa americana? La bolsa americana, vamos a compararlo nosotros siempre con los máximos anteriores. Nosotros, los máximos anteriores de las bolsas americanas, los tenemos en este punto en concreto, que es este círculo que marca los máximos de diciembre del año 2024 y de enero-febrero de este mismo año. Como bien veis, el S&P 500 está ahora mismo a una subida de un 12%. Bien, perfecto. Si nosotros nos vamos al mercado cripto, la situación es un poco distinta. Veremos que Bitcoin, desde los máximos de diciembre y enero de este mismo año, lleva una caída hasta el mismo punto actual de un 23%. Esto quiere decir que Bitcoin no solamente lleva muchísimo retraso en los movimientos, sino que si las bolsas americanas empezasen a tener un movimiento correctivo en criptomonedas, se va a alargar muchísimo más ese movimiento de corrección. Al final es que es pura lógica, no tiene ni siquiera mucha complicación, no hay que ver gráficas, no hay que analizar mucha cosa. S&P 500 sube, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Va a subir, pero sigue por debajo de 108.000, con lo cual las subidas realmente no cambian nada. Ahora bien, si el S&P 500 llega a máximos históricos y lo vuelve a rechazar, teniendo en cuenta que Bitcoin está muy por debajo de los máximos de diciembre y enero de este mismo año, ¿qué va a ocurrir con Bitcoin y las altcoins? Porque van a seguir cayendo, pero mucho más. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo van muy adelantados a la caída. Otra situación distinta hubiese sido la siguiente. Imaginaos que Bitcoin obviamente cae todo el rollo, pero ahora mismo estamos tradeando sobre esta zona. Imaginaos que ahora mismo Bitcoin estuviese tradeando sobre estos niveles. Estaría muy bien, porque sabemos que obviamente puede caer a corto plazo, pero sabemos que las correcciones van a encontrar un punto de soporte para empezar a subir. Pero nosotros, en cuanto Bitcoin ha perdido este nivel, ¿no?, este pequeño rango, sabemos, o al menos intentamos predecir, que la tendencia a corto plazo es bajista. ¿Queremos que cambie? Sí, cojones, queremos que Bitcoin suba. ¿Por qué? Pues porque nos da de comer y nos alegra el día que las criptomonedas suban, pero la realidad es completamente distinta. Y menciono el S&P 500, pero no importa realmente qué activo estamos mencionando. Podemos compararlo con el S&P 500 o incluso, sin irnos mucho más allá, podemos comparar a Bitcoin con el oro. Fijaos el oro, qué subida lleva prácticamente desde enero de este mismo año. Sin irnos mucho más allá, el oro lleva desde noviembre del año 2024 subiendo hasta el punto actual un 52%. Bitcoin, desde la subida de enero-diciembre del año pasado, lleva actualmente una caída, pues eso, de un 22%. La caída de Bitcoin probablemente esté pues muy manipulada, ¿no? Sabemos que hay ballenas muy importantes detrás, pero la realidad es que por algún motivo, y que desconocemos, lo vuelvo a repetir, y también desconocemos esta caída tan importante de las altcoins, puede ser la liquidez, puede ser falta de interés, puede ser principalmente falta de volumen, puede ser que haya quebrado alguna empresa, algún market maker importante, y por otro lado sabemos que hay muchísima manipulación por parte de no solamente ballenas, sino exchanges centralizados, porque a lo largo de estos últimos meses nada más que manipular es lo que han hecho y liquidar prácticamente a todas las personas que han ido en futuros días, como por ejemplo el 10 de octubre fue una catástrofe en el mercado cripto, que yo creo que eso va a dejar mucha huella durante un periodo largo de tiempo. Pero por supuesto, no mencionemos ni siquiera las altcoins. Esto es una cosa que voy subiendo en los shorts. Os animo que de vez en cuando les vayáis dando un vistacillo a los shorts que voy subiendo en YouTube, porque yo creo que son bastante interesantes, que aportan muchísimo, vamos a decir, conocimiento e información que yo creo que es importante, y así lo sabréis para la gran mayoría de las altcoins. Vamos a fijarnos en algunas altcoins, ¿no? Y a lo largo de estos últimos días podemos comprobar que realmente la gran mayoría de las altcoins llevan caídas muy importantes, pero es que fijaos que realmente a lo largo de estos últimos 7 días, ¿no?, donde Bitcoin realmente aún lleva una subida desde 80.000 hasta 85.000, vemos muchas altcoins con caídas semanales de un 10 a un 20 a un 30%, cosa que yo personalmente creo que no debería suceder, porque Bitcoin aún está bastante alejado de sus mínimos. Tened en cuenta que si Bitcoin incluso cae a los mínimos de los 80.000, podríamos ver mayores caídas en altcoins. Pero ahora bien, vamos a fijarnos en siguientes datos que yo creo que son súper importantes. En primer lugar, la dominancia de Bitcoin no está cayendo, tampoco está subiendo, simplemente está lateral. Yo lo único que visualizaría sería, oye, si la dominancia de Bitcoin supera el 60%, vamos a empezar a tener a corto plazo problemas principalmente con las altcoins, lo cual no queremos que Bitcoin, bueno, la dominancia de Bitcoin principalmente, perdón,
supere esta zona. Si Bitcoin en cuanto a dominancia supera el 60, el 60,5%, yo creo que ahí sí que empezaremos a visualizar una tendencia mucho más bajista en el resto de las altcoins. Entonces, a partir de aquí, realmente es una tontería, yo creo que incluso analizar Bitcoin, si simplemente comparamos Bitcoin con MicroStrategy, que de hecho, bueno, yo creo que es incluso normal que MicroStrategy en el día de hoy caiga. ¿Por qué? MicroStrategy ahora mismo cotiza $159, panda de gordis. ¿Qué significa esto? Significa que ahora mismo la empresa de MicroStrategy no puede emitir nueva deuda para poder comprar criptomonedas, no pueden comprar Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque el NAV, que es el Real Value Asset de MicroStrategy, ahora mismo es más pequeño que sus tenencias en Bitcoin, lo cual hace imposible que esta empresa pueda convertir la propia acción en monedas de Bitcoin. Y no solamente eso, sino que ha comentado ya el CEO de Strategy que la empresa se verá obligada a vender Bitcoin si no pueden asumir sus costes. Esto lo podéis buscar directamente en internet. Strategy Crypto. Aquí podemos ver las últimas noticias. Aquí justo nos comentan, momentín, que tenemos la noticia del día de hoy, donde nos comentan, ¿no? Nos dice, oye, tenemos una condición para vender Bitcoin y es simplemente, oye, que si no tenemos más capital disponible para poder comprar y hay algún, vamos a decir, problema a corto plazo, nos dice, ¿no? Que simplemente si el ratio MNAV cae por debajo de 1, según su CEO, el ratio ya está por debajo de 1, que obviamente ahora mismo la empresa tiene dinero para pagar, vamos a decir, los yields anuales que ofrecen, pero sí que es cierto que al menos a corto plazo están jodidos, ¿no? Porque la acción de Strategy cotiza 158 y habréis visto que a lo largo de estas últimas 2 semanas Strategy no ha comprado Bitcoin. Bitcoin lleva una corrección desde su última compra de más de un 20% y no pueden comprar. Ahora bien, fijémonos en las altcoins. ¿Qué ha ocurrido con las altcoins? Que están luchando con sus últimos mínimos, ¿cierto? Fijaos que en Ethereum, que está luchando con los 2.750 en gráfico diario, fijaos que es el último mínimo, pero lo importante de esto, volvemos a recalcar la misma situación de siempre. ¿Dónde están las bolsas? Es que Ethereum está luchando con su último mínimo, mientras el SP500 está a nada de all-time high, ¿no? Mientras muchas acciones americanas siguen casi en máximos históricos. Mirad dónde está Google, mirad dónde está Apple, mirad dónde está Microsoft, que es cierto que lleva una caída, pues bueno, vamos a decir un poco más grande. Mirad dónde está Tesla, mirad dónde está Nvidia, mirad dónde está AMD, mirad dónde está Meta. No dirá, habla, es que ha caído mucho Meta, por ejemplo. Ya, amigo, pero es que todas las acciones americanas, desde los máximos del año 2021, llevan mínimo una subida de un 50% a un por 2, ¿no? Sin irnos mucho más allá, mirad, por ejemplo, Amazon, los máximos de 188 del 2021, ahora mismo se encuentra un 25% de subida. Tiene margen para caer y aún cayendo desde ese margen que tendría, seguiría estando en un mega bull run. En cambio, en el mercado de las criptomonedas tenemos una situación súper distinta, porque si nosotros nos fijamos, sin irnos mucho más allá, en Ethereum, desde los máximos del año 2021, estamos ahora mismo a un 43% de corrección. ¿Y cuál es el suelo de Ethereum? Si la bolsa americana está a punto de rozar máximos históricos y Ethereum está a punto de rozar los mínimos, ¿no?, de toda esta última caída, ¿cuál es el suelo del mercado cripto? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en Solana. Yo lo que sé es que Solana tiene un soporte muy importante en 120, pero yo también sé que si ese soporte de 120 se pierde, y no solamente eso, sino que si nos fijamos, ¿no?, en los inflows de los ETFs, no solamente de Bitcoin, sino de algunas criptomonedas que han sacado también sus propios ETFs, como pueden ser Solana, como pueden ser Ripple y como pueden ser otro tipo de altcoins, y empezamos a ver salidas de capital, porque al final recordad que tanto Solana como Ripple han tenido inflows positivos a lo largo de estas últimas 2 semanas, pero si empezamos a ver una salida de los propios ETFs de ambas criptomonedas, vamos a ver una sangría bastante fuerte en las altcoins. Porque mi pregunta más simple es, fijaos en Ripple. Ripple lleva 2 semanas desde que ha salido su ETF a cotizar en spot con inflows positivos. ¿Y a qué precio cotiza Ripple? Ripple cotiza ahora mismo a $2. Ripple cotiza, después de 2 semanas cotizando su ETF, en su último soporte importante. Si Ripple pierde los $2 psicológicos, va a caer hasta mínimo $1,6. Entonces, con las altcoins, ¿qué recomiendo yo personalmente? Yo no soy Judas, no tengo ni la menor idea de lo que va a suceder en el mercado cripto, ¿no? Mucha gente hablaba de este año de altcoin season maravillosa. Pues no estamos teniendo esa situación por el motivo que sea, principalmente porque la gran mayoría de las altcoins son una putísima mierda. Y esa es la única realidad que necesitas saber. Ahora bien, las altcoins empiezan a estar muy jodidas con un Bitcoin que no está tan jodido, pero principalmente con unas bolsas que no es que no estén jodidas, sino que están muy bien. Entonces, lo único que debes tener cuidado a partir de este mismo instante es que las altcoins
altcoins que más te gustan, como podría ser Ripple, que no pierda este soporte en los $2, porque si lo hace, va a empezar a salir mucha cacotilla por ahí atrás. Lo que debemos empezar a tener cuidado es que estas altcoins que están a punto de perder soportes, que lo hagan. Si lo hacen, vamos a iniciar una corrección mucho más profunda en la gran mayoría de las altcoins. De hecho, fijaos, sin irme mucho más allá, una cosa de la que yo me he quejado de Aster a lo largo de estos últimos días es que tenía una tendencia muy bonita, pero que desde que Bitcoin marcó suelo el 21 de noviembre, estas altcoins empezaron a corregir. Fijaos en Aster, que corrigió desde el 19 de noviembre una caída de casi un 35% hasta el momento actual. Hyperliquid también desde el 21 de noviembre, vaya por Dios, también se marca una caída al condenado de un 22%, y algunas altcoins como BNB a punto de romper los mínimos anteriores. Entonces, fijaos que ahora mismo, si los mínimos anteriores de estas altcoins se pierden, si este rango llega a perderse, vamos a ver caídas mucho más fuertes. Yo, personalmente, ¿cuál sería el siguiente nivel que marcarían algunas altcoins? Pues fijaos que, por ejemplo, en Ripple marcaría los 1,6 como un punto de inflexión, pero es que mirar otras altcoins. Si yo no os quiero vender la moto, yo siempre os digo, chavales, tened cuidado con este tipo de altcoins. Fijaos que Cardano, en cuanto rompió 0,6, pero en cuanto rompió los mínimos de abril, lleva una caída hasta el momento actual de un 25%, hasta que no rellene sin balance, no considero que sea una altcoin interesante para comprar. Fijaos, por ejemplo, en Hedera. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Hedera? Luchando con los dos mínimos anteriores. Pero no solamente eso, sino que Hedera en este mismo instante está luchando con su principal nivel de soporte, que son los mínimos de abril. Si Hedera pierde la zona de los $0,13, va a iniciar una corrección mucho más grande. Esta corrección que ahora mismo podría tener Hedera es la misma que han tenido otras altcoins como Ondo, que fijaos que desde el 5 de abril lleva una caída de un 33% hasta el momento actual, hasta el día de hoy lleva una corrección muy grande, y muchas otras altcoins que son una putísima chapuza, como por ejemplo NIAR, que mucha gente me decía, Vlad, mira NIAR no ha roto el rango, ¿qué cojones me habláis de NIAR? Cuando sigue entre 3 y $2 y no ha podido romper ni al alza ni a la baja. Fijaos en qué situación está ahora mismo NIAR, está en la putísima mierda, porque NIAR está perdiendo sus últimos niveles de soporte, que son los mínimos de abril, que son los mínimos en los que Bitcoin estaría cotizando más o menos sobre los $74.000. Cuando corregimos en el momento de tener la caída de abril con los aranceles de Trump, China y todo lo que ocurrió. Si ahora mismo hay muchas altcoins que ya están cotizando a esos precios, chavales, blanco y en botella, significa que esas altcoins están siendo una puta mierda. No las compréis porque van a seguir cayendo. No las compréis porque cuando subamos van a subir menos que Bitcoin y van a subir menos que otras altcoins que aún están por encima de los mínimos de abril. Tened cuidado porque nos estamos comiendo caídas muy profundas en cripto. Yo creo que muy poca gente está hablando de este tipo de cosas. Yo no sé si es por miedo, yo no sé si es por querer vender la moto o qué ocurre realmente, pero estamos en una muy mala situación en el mercado cripto y yo creo que es momento de empezar a darse cuenta, de empezar solamente a comprar cosas cuando sea momento de compra, pero principalmente entender que lo que estamos teniendo es una tendencia bajista. Subimos 7 días y al octavo día perdemos todo lo que hemos subido semanas anteriores. Eso no es un bull run, eso es un bear market, ¿vale? Y una cosa que yo simplemente me fijaría como último, vamos a decir, nivel, es si de verdad queréis comprar altcoins, solo se compran altcoins en el momento que se rompan las resistencias. ¿Cuánto tiempo os llevo diciendo que si realmente queréis comprar altcoins, lo que debe ocurrir es que tanto el Total 2 como el Total 3 deben cambiar esta tendencia bajista en la que se encuentran? Si eso no ocurre, las altcoins van a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque es cierto que hemos reaccionado a los mínimos del 10 de octubre, pero no ha cambiado nada. Hemos reaccionado a los mínimos del 10 de octubre, pero no hemos llegado ni siquiera a retestear los soportes anteriores para confirmar si rompemos o caemos. Entonces seguimos muy atrapados y si perdemos estos últimos mínimos vamos a caer con fuerza y Bitcoin probablemente caiga hasta los $75.000, que es principalmente el último soporte, que ahí para mí ya sería una muy buena zona para acumular a medio y largo plazo, pero ese no es el tema. El tema es que no estéis muy expuestos a altcoins, porque de lo contrario vais a tener un problema muy grande. Solamente me expondría a altcoins cuando realmente tengamos ese dip importante en Bitcoin, pero principalmente cuando hayamos encontrado un soporte general del mercado, ¿vale? Así que tened muchísimo cuidado y simplemente intentad aplicar la lógica al mercado cripto, que no es tan complicado.